Catalina fue a la escuela una mañana. No volví. Por 10 meses. Quería decir que me secuestraron ya. Aquí estamos de voz. Bienvenidos a este podcast. Escuchamos, pero no juzgamos. Me presento, me llamo Catalina Salas. Yo soy Alejandra Salas. Estamos aquí junto a ti porque queremos compartirte este tiempo como madre e hija, nuestras experiencias, nuestros fracasos, nuestros aciertos, para que puedan ayudarte en tu vida, en tu familia, en todas las cosas que debemos enfrentar principalmente como cristianos, ¿cierto? ¿De qué nació este podcast, Catalina? Es chistoso. Nació de un tren que salió hace poco en TikTok que decía, escuchamos pero no juzgamos, y las personas tenían que decir lo que tenían guardadas sin ser juzgado por la otra persona. Entonces nació de ahí y dijimos, hagamos un lugar donde podamos expresar o hablar las cosas sin ser juzgadas. Espera, pero cuenta primero el problema en el que me metiste. Cuando quisiste jugar conmigo. ¿Cómo? Cuando Sí, porque yo le dije, mamá, juguemos a escuchamos pero no juzgamos. Y mi mamá, ¿qué es eso? Y yo, lo peor es que me lo dijo en inglés. We listen and we don't judge. Y entonces le tuve que explicar y yo puse a grabar y mi mamá. Y yo, no, pero no puedes juzgar. Y mi mamá. Porque nos ayudó mucho a hacer este juego, al darnos cuenta que teníamos muchas cosas que queríamos hablar, pero teníamos miedo a ser juzgadas. Entonces, este juego, que empezó como un juego, nos ayudó para poder hablar y para poder expresarnos y para tener ganas de ahorcarnos sin poder hacerlos, porque habíamos dicho que no nos íbamos a juzgar. Entonces, cuando ella me decía, mamá, yo tengo que contarte que yo hice esto, y yo, pero no juzgues. Entonces, y encima se lo decía en inglés, we don't judge. Y claro, yo para responderle era algo bastante difícil. Y bueno, luego hicimos ese juego en familia, lo hicimos con nuestros otros hijos, y nos dimos cuenta que había sido un espacio sano, había sido un espacio que nos había bendecido, que pudimos hablar cosas que realmente a mí como mamá algunas me dejaron un poco, ¡quiero matarte! Pero bueno, era el momento de no juzgar y nos trajo mucha liberación. Sí. Así que por eso este podcast se llama En Español. Escuchamos, pero no juzgamos. Así que vamos a ir compartiendo una serie de historias que nos han bendecido mucho y nos han ayudado mucho a crecer. Bueno. Pero también queremos, más que todo darle un fundamento bíblico a esto, escuchamos pero no juzgamos. No solo es un juego, sino que también está basado en la Biblia. Así que quiero leer Mateo 7:1, versículo 1 al 6. De la TLA. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen los otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Wow. Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si tú en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, te lo digo. Primero saca la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver cómo sacar la basurita que está en el ojo del otro.
No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Es muy fuerte cuando habla de esto de el cerdo y el perro. Normalmente siempre lo llevamos a la palabra, de que no hay que botar la palabra, pero pensándolo habla del tesoro que uno tiene adentro. Como personas. Ajá, el valor que tenemos como personas. Lo que uno puede llevar y aportar a la otra persona. Cuando empezamos a leer este verso con Catalina, nos impresionó que este verso estuviera en este contexto. Cuando Jesús está enseñando para evitar herir a otras personas. El juicio es un arma que puede destruir muy duramente la vida de alguien. Y es por eso que lo que está diciendo aquí Jesús es que no debemos lanzar a los cerdos o a los perros, no la palabra, sino las personas. Ellas tienen un gran valor. Todos nosotros tenemos un gran valor como personas. Y el no juzgar le dice a la otra persona, yo te valoro aunque te equivoques. Yo te valoro aunque tengas defectos. Claro. Yo te valoro aunque peques. Porque cuando damos eso, lo que recibimos a cambio es eso de Dios para nosotros, ¿no? ¿Estás Claro. de acuerdo? Pero también significa no te quito el valor. Porque a veces cuando uno juzga a otra persona, sin querer, uno le quita el valor a esa persona. Exacto. Y bueno, el juicio también tiene muchos aspectos, muchas visiones de cómo juzgamos. Y este podcast le quisimos dar el siguiente nombre. Cuéntanos, Catalina, ¿cómo se llama el título de este podcast? Yo pienso que tú piensas. Es un trabalenguas. Yo pienso que tú piensas. Y bueno, Catalina y yo queremos compartirle que cómo el pensar, juzgar interiormente a una persona, el hacernos una idea de una persona, nos llevó a nosotras a vivir un tiempo de mucho, mucho dolor. Y nos llevó también a caer en un error al pensar algo que nos trajo un terremoto como familia. Sí. Nos provocó un golpe muy duro. Y por eso yo pienso que tú piensas es un juicio interior que yo tengo de alguien porque yo pienso que esta persona piensa de esta manera. Yo pienso que esta persona me ve de esta manera o yo pienso que esta persona va a reaccionar de esta manera. Y bueno, Catalina, cuéntanos cómo empezó esta situación. Todo empezó. Bueno, la verdad hay que ser muy sincera. Yo pensaba que mi mamá pensaba algo de mí. O yo pensaba que mi mamá iba a actuar de una cierta manera. Años atrás cuando iba a la escuela. Yo creo que tendría unos 14 años. Aproximadamente. Donde yo tenía una imagen de mis papás errónea. La verdad hay que decirlo. Pero esa es la imagen que yo tenía de ellos, de unos padres estrictos, que no se les podía hablar nada y que no se les podía decepcionar. Entonces yo les mentía mucho con respecto a la escuela o cositas pequeñitas que podían ser pequeñitas, pero para mí eran enormes porque yo pensaba que ellos iban a reaccionar así y entonces llevó a muchas mentiras. Yo pienso que mi mamá va a reaccionar así o yo pienso que mi papá va a reaccionar así. Tú tenías un juicio con respecto a nosotros. Sí. Y bueno, nosotros también teníamos un juicio con respecto a Catalina, porque realmente yo tenía una idea de quién era ella, a pesar de ser su mamá,
porque es importante admitir que ser padre no nos da toda la sabiduría, que el haber dado a luz a nuestros hijos no nos lleva a conocerlo. El único que conoce el interior de una persona es Dios. Entonces, Andrés y yo, o bueno, creo que más yo, bueno, por ahí está Andrés, si él querrá aportar lo suyo, él va a ser nuestra voz en off en este podcast. Claro. Saluda, amor. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, que Dios les bendiga. Aquí estamos de voz en off. No es Dios hablando. Dios nos vino a revelar. Es el Papo hablando. Es el Papa hablando. Bueno, él va a aportar también en este podcast desde las bambalinas. Yo tenía una idea, por eso les decía, quiero expresar la mía, porque yo siempre pensaba que Catalina no tenía convicciones firmes. Y vaya, y yo veía que Catalina era muy niña para pensar, también a la vez la consideraba una jovencita muy influenciable y no lograba ver en ella esa firmeza. Y entonces, efectivamente, ese pensamiento que yo tenía dentro, ese juicio interno que yo tenía dentro hacia ella, me llevó a que yo juzgara cosas de su vida de un punto de vista muy incorrecto, y eso hacía que nuestra relación fuera tensa, porque yo, como mamá protectora, quería provocar en ella o quería defenderla de situaciones donde yo pensaba que ella no iba a tener un buen juicio. Así que eso le hacía sentir a ella menospreciada. Bueno, no sé, quizás tú quieras contar cómo te sentías. No sé. Me sentía agobiada, increíblemente sin espacio privado o algo así. Me sentía de verdad así como uno se estuviera desesperando, así cuando uno tiene claustrofobia, así desesperada de necesito respirar. Yo me sentía así. Bueno, finalmente esta situación de estos juicios internos, que lo vuelvo a recalcar, que son pensamientos que tenemos acerca de la otra persona que necesitan salir a la luz para que puedan estar en las manos de Dios. Entonces, esta situación nos llevó a un colapso. Como familia. Exacto, porque bueno, Catalina es la imagen visible, pero de alguna manera nuestros otros dos hijos, Aarón y Valentina, eran los que más se sentían así. Bueno, con Benjamín quizás teníamos una relación más cercana, y bueno, para los que vayan a ver este podcast y no conozcan nuestras familias, nosotros somos en una familia de 6, mi esposo, yo y 4 hijos, donde Catalina es la menor. Donde sus hermanos dicen que Catalina ha tenido la mejor versión de los papás. Pero bueno, en ese contexto, toda la situación estaba como colapsando porque estábamos viviendo tiempos muy intensos. Estábamos pasando el COVID, claro. Estábamos en ese tiempo donde yo creo que muchas familias vivieron muchas situaciones difíciles, la iglesia, muchas otras cosas, y fue en ese momento donde estar todo el tiempo juntos, a pesar de que ustedes no iban a la escuela, pero nosotros seguíamos trabajando, teníamos que salir y hacer todas las cosas de manera regular, pero eso provocó como que se saliera a la luz esos juicios internos. Claro, estos déficits de nuestra relación. Claro. Y bueno, un día, ¿lo quieres contar tú? Un día yo me caí en bicicleta. Fui a la escuela y nosotros vivíamos en Suiza y ahí el pegarle al niño no es posible. Entonces ellos pensaron que me habían pegado y yo les dije, no, yo me caí en bicicleta, y no me creyeron. Entonces el Estado, resumiéndolo todo, el Estado me tomó a mí durante 10 meses. Entonces yo no estuve viviendo con ustedes,
Y claro, era una lucha de poder recuperarme y de poder, o sea, recuperar nuestra familia, más que todo. Exacto. Estuvimos viviendo esta situación donde el Servicio de Protección al Menor tomó a Catalina y eso nos puso en un contexto donde Dios pudo tratarnos como familia, sacar muchas cosas ocultas y cosas que no habíamos hablado. En ese momento pudimos descubrir que Andrés y yo teníamos un concepto de que nosotros teníamos una espectacular comunicación como familia. ¿Es así o no, amor? Claro, nosotros creíamos que teníamos una muy buena relación con nuestros hijos. Bueno, y en ese proceso comenzamos a hablar las cosas. Dios permitió estas situaciones para poder sacar muchas cosas a la luz y sanar y profundizar y mejorar un 200% nuestra relación como padres, como matrimonio y de nuestros hijos hacia nosotros y entre ellos también. Bueno, en ese tiempo para nosotros fue muy difícil porque la situación fue muy violenta. Sí. Catalina fue a la escuela una mañana. No volví. No. Por 10 meses. La escuela me atrapó. Era fanática de la escuela. Bueno, nosotros salimos a consolidar esa mañana una familia y cuando estábamos llegando a la consolidación nos llaman por teléfono y nos dicen que nuestra hija estaba retenida en el Servicio de Protección al Menor. Avisar de que no me dieron de comer. Qué triste fue ese día. Y se marchó y a su barco le llamó ¡Libertad! Bueno, fue un balde de agua fría. Fue horrible, terrible, porque nosotros no sabíamos qué estaba pasando, no había pasado nada malo. Entonces, cuando llegamos a las oficinas del Servicio de Protección al Menor, Catalina estaba aparte, la tenían aislada, sí, creo que es la palabra correcta. Y bueno, tú puedes contar qué pasó allá adentro. Ay, qué terrible. Yo tenía hambre. Ella tenía hambre. Primero me llevaron y yo todo el camino dije, no quiero ir, déjeme aquí. Y como que te dicen, tienes voz y voto, pero no la tienes. Qué terrible es eso. Entonces yo fui obligada, me subieron al auto obligada. Podría decirse que me secuestraron ya. Porque yo no quería, igual me obligaron. Entonces, ¿qué es eso? ¿Un secuestro? Bueno, eso es la ley. Bueno, sí. Entonces me llevaron y cuando llegan 2 asistentes sociales a preguntarme qué había pasado. Porque ya había pasado una situación antes. Bueno, todo un bla bla. Yo les cuento, no me pegaron, me caí en bicicleta y me dijeron, sí, pero no te podemos dejar ir, ya llamamos a tus papás. Y yo ahí, no, por mis juicios internos yo me dije, me van a matar. Literalmente yo dije, y ahí el pánico salió. Y yo, no. Y cuando vieron eso, como que fue una razón de, no la podemos dejar volver a la casa. Yo pienso que mi mamá o mi papá, más que todo era con mi papá, va a reaccionar así. Y yo, mi pánico adentro fue, no, por favor, no, ¿por qué los llamaron? Y ahí, ellas dijeron, ya llegaron y me aislaron. Y me dejaron encerrada en esa sala como por 20 minutos, algo así. Y yo adentro, no quiero salir, ya déjeme aquí. Claro, eso te provocó un pánico hacia nosotros. Y ellas le dieron lectura a eso como que nosotros te maltratábamos. Ajá. Yo pensaba que ellos iban a pensar que los yo pensaba que ellos pensaban
que yo los había traicionado, que yo los había, no sé, cómo explicar ese sentimiento de como que los traicioné, de que traicioné la confianza, algo así. Yo pensaba eso, de que ellos se iban a enojar y todo un drama en mi cabeza. Y por otro lado, para Andrés y para mí fue muy difícil porque no pudimos hablar con ella, no la pudimos ver, no pudimos tener una comunicación durante 2 meses. No se nos permitía ni siquiera llamarla por teléfono. Bueno, yo no sé si este podcast irá a llegar a la ley, pero tratábamos, yo iba en el auto a esperarla fuera de la escuela o encontrarla cuando yo se bajaba del bus para poder verla. Fue un tiempo muy traumático, muy difícil, pero ahora yo voy a hablar de mis juicios internos. ¿Por qué? Porque esto me llevó a mí a caer en una depresión muy profunda, en crisis de angustia que no me dejaban dormir, porque mi juicio interno era: Catalina no tiene la suficiente convicción en Dios para en este proceso no pecar, para en este proceso no apartarse de Dios, para en este proceso no consumir droga, para en este proceso, es muy fuerte, pero no volverse lesbiana, porque allí donde ella estaba, el ambiente, había muchas jovencitas que tenían... que eran lesbianas porque habían vivido muchas situaciones de abuso en sus casas, violaciones y muchas cosas muy difíciles. Entonces yo tenía miedo de que en la debilidad emocional de Catalina pudiera caer en el lesbianismo o que pudiese perder la fe, negar a Dios. Tenía este juicio interno de que Catalina no tenía convicciones y que era infantil y la íbamos a perder. Entonces fue para mí una etapa muy dura, donde eso me llevó a caer en una profunda desesperación, en una profunda depresión y muchos temores que me llevaron a desconectarme del mundo alrededor, lo que yo tenía. Esto afectó nuestro matrimonio, afectó mi pastorado, porque no podía dejar de pensar 24 horas al día qué pasaba con ella. Entonces, claro, yo hacía esto, tomaba el auto y trataba de seguirla, de saber que estuviera bien. Ella nunca... No juzgamos. Ella nunca había estado lejos de casa. No. Nunca yo la había dejado ir a quedarse a dormir a otras casas. Entonces, tampoco, si era muy tarde, ella no andaba en bus. Yo la iba a buscar. Trataba de ser una mamá protectora, a lo mejor debería decir sobreprotectora. Por eso se sentía ahogada, pero yo no quería que le pasara nada. Entonces, en este proceso, Catalina tenía acceso a dinero, tenía acceso a libertad, tenía acceso a tomar sus propias decisiones. Y eso a mí me causó un terror, no un temor, un terror. Y es allí cuando en el proceso yo tuve que darme cuenta que yo no conocía a Catalina. Y yo no los conocía a ustedes, porque en vez de encontrarme con unos papás, la imagen que yo tenía de ellos, me encontré con unos papás comprensivos, amorosos, que me apoyaron, y de repente fue como un golpe de realidad de que tú piensas de esa persona y no es así. Entonces creo que teníamos muchos juicios internos, la una contra la otra, bueno, también contra mi papá aquí presente, la voz en off, pero creo que ese golpe de realidad fue bueno más que todo. Y yo, en todo ese proceso, tampoco es que dejé de creer en Dios. Me dolí con Dios. No no creo que Él exista. Yo solo me preguntaba por qué lo permitiste. Pero ahora
nos ayudó mucho como familia. A mí me ayudó personalmente a poder respirar. Mi mamá me deja respirar más y pues sinceramente nos ayudó. Y a nosotros, Catalina nos asombró en el proceso porque ella tomó una actitud muy madura. Y ella terminó siendo, en ese hogar de menores donde ella estaba, terminó siendo la mano derecha de los ¿cómo se llaman? Los monitores. Los monitores, exacto, los orientadores. Y ella, su capacidad mental, su fortaleza, la llevó a darse cuenta que alrededor de ella habían muchos casos muy difíciles y viviendo situaciones muy duras. Y eso hizo que Catalina sacara lo mejor de ella para ayudar a restaurar a estas otras jovencitas que estaban allí. Entonces los monitores, los orientadores, nos llamaban por teléfono a André y a mí y nos decían que Catalina les ayudaba mucho para poder reintegrar a las jóvenes que llegaban nuevas. Entonces, porque aclarar que cuando uno llega, a mí me pasó que uno no conoce dónde va a llegar, no conoces a nadie, literalmente te acaban de arrancar de tu familia, entonces llegas muy desorientada y con muchos miedos de dónde vas a ir, dónde vas a estar. Entonces eso claramente afectaba a las niñas que llegaban. Y tú les ayudaste. Claro, como darle más que todo aquí estamos y aquí te ayudamos a mejorar o a ayudarte con tu familia, porque muchas veces llegaban también niñas que yo decía, no, es que tú estás equivocada en este caso, no tus papás, porque también había cada caso, pero algunos casos sí eran fuertes, muy fuertes. Bueno, en esta época que a nosotros nos ocurrió esto, no sé si se ha dado siempre o nosotros solamente lo vimos porque estábamos viviendo la situación, pero habían muchos jóvenes que usaban el SPG o el Servicio de Protección al Menor para salir de la disciplina de los padres. Sí. No todos eran casos graves, sino que habían algunos que los padres no los dejaban salir solos, ir de viaje, salir de fiesta, les controlaban el horario y de alguna manera el Servicio de Protección al Menor era la manera de escapar, sí. Lamentablemente, siendo que había muchos casos sí muy graves también. O sea, no estamos juzgando al Servicio de Protección al Menor porque también nos tocó ver casos que necesitaron de la intervención y fue sano. Pero también habían casos de los jóvenes que manipulaban y controlaban, acusando a los padres de cosas falsas para salir de la casa, recibir un sueldo y tener mayor libertad. Claro, porque cuando tú ibas ahí recibes cierto dinero por mes, pero tienes dinero para ropa, tienes dinero para salida, tienes dinero, o sea, tenías dinero para todo. Entonces, claro, ir ahí era como te pagan por estar ahí. Oh, entonces, para nosotros fue ver todas estas realidades y obviamente como familia pastoral nos dejó una tremenda enseñanza, nos dio una base para poder trabajar porque después de eso ocurrió esto a muchas familias dentro de las iglesias. Ay, sí. Era como una ola. Yo y de repente, fue una ola y yo me dije, me te va a bañar. Esto es una frase que van a escuchar mucho en los podcasts, es una frase de familia, ándate a bañar. Pero ¿qué quiere decir? ¡Wow! Algo así. Claro, como nos quedamos en shock, pero no es que vayan a bañarse. Bueno, también, pero... Bueno, sí que queremos compartirles esto de los juicios internos, porque a nosotros nos llevó a desencadenar en una situación grave, muy dolorosa y que fue muy difícil. Nos ayudó también el hecho de que el Servicio de Protección al Menor tuvo dos caras para nosotros.
La primera fue que vimos cómo trabajaron en la división familiar y contra la fe, de manera muy violenta. No todos. No todos, pero específicamente había un asistente social que te manipulaba y te controlaba para que tú negaras, para que tú nos acusaras de opresión religiosa. Sí. Nunca la dejé, le dije que quería cambiar, me cansó. Que decía no, y así, y yo no. Le dije, ¿sabe qué? Cámbiame de asistente social, me tiene chaputa. Claro, pero ella quería que tú vieras todo lo malo de nosotros. Sí. ¿Y cómo la confrontaste? ¿Qué fue lo que le dijiste? Es que no fue solo una vez, fueron varias. Así que al principio yo ya la dejaba hablar, me dije, total, yo los conozco. Bueno, yo pensaba, no mentira, ya los estaba conociendo. Entonces yo me decía, no son así mis papás. Entonces hasta que ya le dije, no, usted no los conoce, usted está poniendo como un juicio sobre ellos, los está juzgando por una situación que ni siquiera vale la pena. Usted opina cosas que no son, y así que yo no estoy de acuerdo con eso, y si usted no va a estar de acuerdo con devolverme a mi casa, cámbiame de asistente social porque yo no la quiero conmigo. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, estaba el hecho de que esto nos debilitó mucho emocionalmente. Claro. Entonces, en un inicio, todas esas palabras que Catalina escuchaba así, te influenciaron. Claro, porque en un inicio, yo recién llegaba, ya no había como un lugar, no tenía, yo así, no tenía casa, no tenía familia en ese momento, o sea, yo me sentía sola. ¿Sí? Entonces, claro, que te vengan, es como el diablito y el angelito. Uh-huh. Ya, era el diablito así hablando todo el rato y era. Y por otro lado nosotros, bueno, yo realmente sentí que no iba a poder salir de esto, me sentí fracasada, pensé, ¿cómo yo voy a poder ejercer el pastorado? Y sí pensé muchas veces en renunciar al pastorado porque tener una familia rota hablaba muy mal de nuestra fe. Y yo soy una persona que se juzga mucho y muy duro a sí misma. Entonces el diablo aprovechó esa parte de mi temperamento para convencerme de que yo no era adecuada para hacer la obra de Dios. Pero bueno, gracias al Señor que une los matrimonios, porque mi esposo sí tenía otra visión, mi esposo sí declaraba y trabajaba para que yo supiera que esto era un proceso, que esto se iba a acabar y que iba a salir lo mejor de allí, y eso nos ayudó mucho. Y por otro lado, también nos obligaron a tomar ayuda psicológica. Sí. Que eso fue otro punto súper positivo. Claro, a mí me obligaron a tomar una parte. Para mí personal, nunca pude ir, porque no me gustaba. Pasé por 5 psicólogas y nunca me gustó. Yo sola. Pero cuando buscamos una de familia, encontramos una. ¡Wow! fue enviada por Dios. Era cristiana. Y hablaba español. Así es. Porque vivíamos en Suiza y no se hablaba español. Entonces... Oramos y le pedimos al Señor que, ya que estábamos obligados a seguir ayuda psicológica, nos pusiera la persona idónea. Y bueno, estas eran 2 psicólogas. Sí. Que fueron de gran ayuda para nuestras familias. Y bueno, agradecer al Señor y a ellas que no tuvieron ningún juicio hacia nosotros. Y creo que también es importante hablar de esto porque a veces como cristianos el tomar ayuda psicológica es prácticamente como que perdiste la fe. Y a mí me costó mucho decidir a tomar una psicóloga porque yo sentía que me iban a juzgar. O sea, tú eres pastor, ¿cómo no puedes llevar esto con tu fe? ¿Cómo? Pero esta ayuda externa que le envió Dios fue muy clave para nosotros. Así que si tú estás necesitando un apoyo psicológico,
déjame decirte que no es pecado. Pregúntale a Dios, deja que Dios te dirija, y hay gente que Dios ha preparado para nosotros. Eso también son recursos de parte de Dios. Y bueno, y estas psicólogas nos hicieron hacer estas jornadas donde teníamos que hablar sin juzgarnos. ¡Claro! Todo esto desde el principio. Exacto. Ellas nos sentaban y... al lado, más encima. Ay, no, qué terrible. Uno sentarse al lado de la persona así y uno con miedo a mirarle a la cara y uno como... sí, y me pasó eso. Y nos sentíamos todo el rato estudiados. Llegábamos ahí y yo, a ver, ella, a ver, tomen asiento. Y desde que tomábamos asiento, donde nos sentábamos, como nos sentábamos, era terrible. Porque yo decía, uy, Catalina siempre se sienta al lado mío, y me tomaba el brazo. Yo decía, van a pensar que a Andrés realmente le pega. Bueno. Mira, porque yo soy de cuando me pongo nerviosa o algo así, necesito estar tocando, y a mi papá no se le puede estar tocando constantemente, no le gusta. Entonces yo me dije, mi mamá. Entonces, bueno, todo era como sentir que nos estaban juzgando, pero ella nos hacía tener estas sesiones. Y nosotros le pusimos nombre. Nos hablamos, pero no nos juzgamos. Escuchamos, pero no juzgamos. Exacto. Entonces, tuvimos sesiones solos, como los tres, como papás y tú, y también trajeron a todos tus hermanos. Claro. Y salíamos súper contentos de ahí, contentos, porque podíamos hablar cosas que no nos atrevíamos a hablar. Y regularmente, y nos dimos cuenta de que teníamos muchos prejuicios como familia, no solo de ellos hacia Andrés y hacia mí, sino también que nosotros teníamos hacia ellos, y que ustedes tenían como hermanos, ¿o no? Sí. Cuenta un poquito lo que pensaban de Benjamín. Ay, pobrecito. Pensábamos que El hermano mayor. era el hijo perfecto y el preferido. Bueno, yo en todo caso no puedo hablar tampoco en nombre de mis hermanos, pero sí era mucho eso de que él era muy cercano a mi mamá y tenía más confianza con él, entonces nosotros pensábamos, es el hijo perfecto, y no sé, es que lo idealizamos mucho, lo idealicé yo mucho de que era perfecto, él no tenía doblez ni nada de eso. Entonces, claro, le puse como yo pienso que tú piensas sobre su cabeza, un juicio a él de que él no se podía equivocar. Y eso llevaba a que cuando Benjamín se casó, quedó un desorden en casa, porque todos pensaban eso de él, y entonces él ejercía como una autoridad natural, un respeto en casa. Y cuando él se casó, como que todo esto se distorsionó, pero es porque teníamos juicios, porque nosotros nunca le dimos a Benjamín ese lugar específico sobre sus hermanos, sino que se creó eso porque pensábamos que las cosas eran así, o nos hacíamos juicios. Todo era juicio. No, mentira. Por eso queremos poner a la luz esto con respecto a los juicios internos, porque nos dañaron mucho, nos dividieron mucho, y como cristianos debemos aprender a trabajar en la comunicación, y debemos aprender a hablar sin ponernos estos juicios, como lo decía Mateo. Claro, pero también saber escuchar. Exacto. Saber a expresarse es importante, porque para que nosotras pudiéramos tener yo tenía que sentir, yo tenía que saber que si yo hablaba con mi mamá me iba a escuchar y no juzgarme, pero yo también tenía que saber expresarme y decirle las cosas, pero no para herirla, sino para expresarle lo que yo sentía o lo que me dolía. Y aquí tampoco estamos exaltando lo de siempre yo pienso y como yo pienso es así. No, porque a veces uno piensa puras tonteras. Si no, estamos diciendo que hay que hablarlo para que te des cuenta que no son así. Exacto. Porque yo pensaba muchas cosas contra mi mamá o contra mi papá que no eran así. Y ahí también viene lo de
a veces no hay que pensar y solo ver o vivirlo. No sé, es que uno piensa a veces como ser humano de yo pienso, todo pienso y no. Bueno, yo también tenía esos juicios. Y yo tenía una idea de que tenía una hija que era de una manera, pero no lo era. Catalina nos asombró con sus convicciones, con sus decisiones, con lo madura que fue para pasar este proceso, pero por sobre todo por el hecho de que algo dentro de nosotros nos llevó a darnos cuenta cómo este verso también va en la relación padres e hijos. Porque a veces los padres creemos que tenemos el derecho a juzgar los hijos, pero el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Y Dios conoce lo más profundo del corazón. Así que este podcast es una invitación para que podamos dejar de juzgarnos y poder hablar esas cosas que no nos atrevemos a hablar, primero en la presencia del Señor y después delante de las personas a las que estamos juzgando. Pero no solo como familia, sino también como amigos. Hay amistades que se juzgan mucho, o hermanos en la fe, o cosas así que hay que poner en la presencia para poder hablarlo, es más sano. Las relaciones en el cuerpo de Cristo serían mucho más sanas si nosotros aprendiéramos a sembrar, regar y cuidar las relaciones y vernos con los ojos que Dios nos ve. Somos simples seres humanos que estamos hechos para equivocarnos, así como también estamos hechos para mejorarnos. Y si nos mejoramos y perdemos una relación, nunca vamos a poder disfrutar la mejor versión de la otra persona. Hay muchas familias divididas porque no dejaron que el Señor pudiera trabajar en esta área. Y los juicios se mantienen porque no ha habido comunicación, no ha habido conversación y entonces no ha habido sanidad. Y hoy día Catalina, como dicen los hermanos, disfruta la mejor versión de sus papás porque nosotros tuvimos que cambiar. Tuvimos que darnos cuenta que estábamos creando una imagen a nuestros hijos que nunca habíamos querido dar. Y tuvimos que cambiar. Pero yo también tuve que cambiar y comunicarme más. Porque también el yo pienso que tú piensas lo tenía yo mucho, sobre todo. Así que sí, tuve yo que cambiar personalmente el parar de hacerle una imagen a mis papás, sino que hablarlo y comunicarlo. Y esa comunicación ha sido muy, muy sana. Aunque no siempre es fácil, hay que admitirlo que cuesta hablar ciertas cosas como hijo hacia los papás de que, ¿qué van a decir? Pero es sano hacerlo y a veces decirse, no son las personas que tú piensas que son. Y qué importante es manejar el juicio que podemos tener con lo que dice aquí la TLA, esta vez que leíste. Dice, Él, refiriéndose a Dios, los tratará como ustedes traten a los demás. Y yo no quiero que Dios como papá tenga esa severidad hacia mí como yo en algún momento la tuve hacia mis hijos. Quiero tener con Dios una relación de papá cercana. Imagínate eso en todas las relaciones que tenemos. En nuestras relaciones de amistad, como hijos hacia nuestros padres. Yo debo de reconocer que yo misma he sido como hija muy dura para juzgar a mis padres y creo que el Señor nos permita poder ordenar todas esas cosas para que lo que tengamos en nuestros corazones y en nuestras relaciones sea fruto del corazón y el amor de Dios para con nosotros. Si alguien nos pudiese juzgar, es Él. Y ni aún así Él lo hace. Claro. Amén. ¿Oramos? Solo
aclarar de que hay que tomar responsabilidad de sus actos también, porque por causa de yo pensar que ellos pensaban, también causé eso. Porque a veces uno culpa mucho a los demás, tú hiciste eso, y no te das cuenta que tú también estás mal y tienes que cambiar. ¿Puedo agregar algo? Creo que una de las mayores cosas que hay que siempre entender es que ni nuestros hijos son perfectos, ni van a ser perfectos, y que cuando nosotros nos equivocamos, nuestros hijos tienen donde correr, que es a la presencia del Señor, al igual como nosotros cuando a nuestro alrededor pasan cosas difíciles, deberíamos tener la reacción inmediata de correr a la presencia de nuestro Padre Eterno, porque en Él vamos a encontrar reposo, justicia, amor y esperanza. Amén. Así que escuchamos, pero no juzgamos. ¿Oramos? Oremos. Gracias, Señor, por este día. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das cada día de mejorar. Así Señor, es. gracias por este juego que empezó como un juego, pero es una realidad que tenemos que hacer en nuestras vidas. Amén. Así es. Te doy gracias por esta posibilidad de compartir esta vivencia como familia Amén. con todos los que van a ver este podcast, y que este podcast los pueda bendecir y que puedan tener un momento donde se puedan escuchar, papá, y que puedan aprender de sus errores y mejorar cada día. Te doy gracias por todo lo que tú vas a hacer y por todo lo que sigue por delante, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dulce Espíritu Santo, te pedimos que tú obres en cada casa, en cada familia que hoy está viviendo una crisis. Amado Dios, tu palabra promete que tú volverás el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y hoy desatamos esa palabra aquí en familia, sobre cada familia que va a ver este podcast. Creemos, Señor, que nada de lo que hacemos es en vano, y la palabra es una semilla que da fruto a su tiempo y fuera de tiempo. Creemos con todo el corazón que la familia es el regalo que tú nos diste para crecer seguros. Señor, por lo tanto, el que las familias se sanen en tiempos de oscuridad es tu plan y es tu propósito. Bendecimos a cada hijo, a cada padre, a cada hijo de alguna iglesia, a cada apóstol de cualquier casa. Creemos, Señor, que la iglesia es la mejor esencia de familia que Jesucristo nos dejó. Y oramos, Padre, para que se haga un estilo de vida, escuchar y no juzgar. Gracias, amado Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, amado Dios. Bye bye. Adiós. Nos vemos la próxima semana.